Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿usted está resfriado? Sí, me resfrié. Esta mañana ya amanecí así totalmente congestionada. Este cambio de clima creo que me enfermó un poco. Espero que mejore luego, doctora. Muchas gracias, Karina. Voy a ir compartiendo qué es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Ahí, muy bien. Tienen ya, ¿no? En su pantalla la imagen. Sí. Muy bien. Bueno, señoritas, el día de hoy vamos a ver el tema de la psicopatología de la afectividad. Este tema, la verdad es que es un tema de bastante importancia porque, al igual que todas las otras funciones mentales, engloba una serie de implicaciones que tienen que ver con el relacionarse con la otra persona. Y dentro de todo esto va a implicar una serie de alteraciones clínicas que ustedes mismas han escuchado seguramente en algún momento hablar. Las famosas depresiones, las famosas ansiedades, las distimias o algún trastorno afectivo bipolar. Miren, de ahí empiezan todos ese tipo de trastornos, porque precisamente dentro de la psicopatología de la afectividad es lo principal que se va a ir a manifestar como una alteración. Entonces, nosotros para poder hablar de la psicopatología de la afectividad no podemos aislarnos y decir simplemente de que la afectividad es una sola cosa. La afectividad en realidad es múltiple y está ejemplificada por varias situaciones que van en su conjunto a volver la afectividad. Una de ellas, por ejemplo, son las emociones, que ahorita vamos a ver los significados de qué es una emoción. Otras son las pasiones, otros son los sentimientos, otros son los estados de ánimo, otro es el mismo afecto. Entonces, cada una tiene una particularidad distinta y que en un conjunto se pueden ver alteradas, y al haber una alteración, estas pueden llegar a formar parte de un trastorno mental. Ojo, estoy hablando parte de un trastorno mental, no precisamente que sea el trastorno mental como ese. Pero cuando hablamos de la psicopatología de la afectividad y se ve relacionado más con un trastorno específico de la afectividad, como en una depresión, es lo que más significancia tiene en ese trastorno. Así para que ustedes me vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, acá dentro de la psicopatología de la afectividad, tenemos una definición. Y la definición más o menos que engloba todas las características de lo que significa la afectividad, viene a constituir una serie de áreas que van a ser desde las funciones tanto en la trascendencia que tenga, como además en la riqueza de sí misma de esa afectividad. Todas estas funciones van a constituir el estado de ánimo. Todos estos fenómenos que van a ser difíciles de analizar. Es un poco complicado el analizar todo esto, pero a medida de que uno va interactuando con el paciente, va viendo la evaluación y la evolución día a día, es donde entonces puede ya identificar rasgos particulares de la afectividad. Mucho más porque como es tan subjetivo, entonces, como es propio de cada uno, a veces es difícil de que esto se vuelva objetivo.
Entonces es una serie de significancias que tiene la afectividad. Aquí, cuando hablamos ya del estado de ánimo, como dice ahí en la diapositiva, es una capacidad de poder reaccionar ante cualquier estímulo que provenga del medio, tanto sea interno o sea externo. Además de todo esto, que tenga una repercusión. Miren cuán importante es que además tenga una repercusión en las funciones fisiológicas y patológicas. ¿Cuándo hay una repercusión fisiológica? Cuando no solamente es lo que uno cree que está observando, sino también lo que está pasando en el organismo de esa persona. Por ejemplo, una parte de eso viene a ser precisamente las emociones, que las emociones se pueden acompañar con algo fisiológico. Por ejemplo, si nosotros miramos a una persona que nos agrada, que nos gusta o que estamos muy interesados en esa persona y esta persona de repente también se atrae por nosotros, muy probablemente sentamos una vergüenza. Y al sentir una vergüenza nos coloquemos totalmente coloraditos y nuestro corazón empiece a tener o a pasar por una taquicardia. Entonces ahí lo fisiológico y el sistema nervioso autónomo empieza a funcionar de esa manera. Vamos a seguir avanzando. Y ya nosotros como seres humanos, evidentemente, no asistimos a los acontecimientos de su vida de forma neutral. Esto es evidente. Nosotros no podemos ser neutrales frente a cualquier situación. Entonces, toda la vivencia, todo lo que nosotros tengamos internamente va a repercutir de alguna manera externamente. Entonces, la afectividad ya confiere una sensación que es subjetiva de cada momento y confiere además a contribuir y a orientar la conducta hacia distintos objetivos. Todo esto dentro de lo que significa la afectividad, vamos a poder evidenciar que también es el conjunto de esos sentimientos, de esas emociones, ya sean positivas, sean negativas, sean fugaces, sean permanentes, pero que en su totalidad de la persona se va a poder reflejar hacia el objetivo y hacia la parte externa. ¿Cuáles son las características en general del afecto? Primero, tiene que ser subjetivo, o sea que la misma persona lo vive de una forma propia. Yo me estoy sintiendo triste y yo me siento así, es algo mío. El otro no está sintiendo que yo no estoy triste si es que tal vez yo no se lo he contado y si es algo pasajero. Entonces eso va a depender de la subjetividad que uno tenga. La trascendencia, que influye en toda la personalidad y la conducta. Entonces, en el momento en que ya la personalidad y la conducta de la persona puede trascender ese momento, el afecto. La comunicatividad, que influye en la expresión, en cómo vamos a hablar o en la forma en cómo vamos a hablar, pero a través de nuestros movimientos corporales, que significa la parte no verbal. Entonces, si se acuerdan, el día de ayer siempre decíamos, nosotros estamos constantemente comunicando en la forma en cómo nos movemos, en cómo se orientan nuestros ojos, en cómo nosotros movemos nuestros labios, nuestras manos, todo está comunicando. Entonces, en ese momento también estamos comunicando si nos estamos sintiendo bien, si estamos con algún malestar por alguna parte de sentirnos tristes o ansiosos o nerviosos, todo eso se está comunicando. Y la polaridad, que ya se distribuye en términos duales opuestos. Entonces, estas son características indispensables del afecto. Y ya, cuando llegamos a esta zona de las partes o de la parte biológica de la afectividad, lo que significa ya la fisiología dentro de la afectividad, vamos a ver que lo principal y de lo que se habla dentro de lo que es el sistema que implica las emociones, el afecto, los estados de ánimo, es el famoso sistema límbico.
Y dentro de este sistema límbico, tenemos acá las bases neurobiológicas. En el sistema límbico, miren, ¿de qué está incluido el sistema límbico? Del septum, del bulbo olfativo, del hipotálamo, del hipocampo, de la amígdala, del giro singular, de la corteza prefrontal, orbitofrontal, además de la parietal, de la temporal, donde nosotros acá vamos a poder evidenciar que en cualquiera de estas estructuras del sistema límbico, tienen una función que va a comprometerse a que podamos reaccionar afectivamente frente a alguna circunstancia. Y afectivamente estoy hablando, ya sea emocionados, ya sea con algún tipo de sentimiento, ya sea con algún grado de placer o displacer, pero que eso va a ir orientado a eso. Cuando hablamos de precisamente el septum, hablamos acá de una regulación del nivel emocional. Cuando hablamos de la amígdala, estamos hablando de que ahí se producen las emociones. Incluso las amígdalas, estos dos órganos que se encuentran situados, ¿no? Que son unos redonditos y que se encuentran de alguna manera, están relacionados mucho con lo que significa el cómo vamos a poder nosotros aprender y aparte de eso producir una emoción. Entonces podemos de alguna manera identificar a través de eso. ¿Qué nos sirve? Incluso hablan los libros como un proceso de aprendizaje. Posteriormente de eso tenemos el hipocampo, que ya en el hipocampo, acá hablan los autores de que aquí hay una memoria. Nosotros también guardamos recuerdos donde precisamente van a ser referidos a la parte emocional y la afectividad. Toda la parte de la corteza prefrontal, la corteza temporal o la orbitofrontal van a ir dirigidas al control de las ejecuciones, a los movimientos y a los procesamientos emocionales y además a la recompensa de castigo. Entonces, todo esto va relacionado con lo que nosotros vivimos afectivamente. Por eso es que se habla de que la corteza frontal va dirigida de esta manera hasta llegar al tálamo y nuevamente ocurre todo ese ciclo. Ahora, además de eso, necesitamos también nosotros saber que esto es un campo muy estudiado, pero es un campo tan estudiado no solamente en épocas pasadas, sino también en la época actual, ya que la neurociencia precisamente es la que hace estudios y realiza todo ese movimiento entre lo que es la salud mental, la psicología de la persona y la personalidad para poder ahí encontrar las emociones y poder identificar estos estados de ánimo y todo lo que tenga relacionado con la afectividad. Entonces es importante ver todo lo que se lleva a cabo dentro de estas bases neurobiológicas. También sin olvidarnos de que evidentemente aquí también entran los factores relacionados a los neurotransmisores. No nos olvidemos de que dentro de los neurotransmisores, uno de los principales y que tiene que ver con el sentir placer, va relacionado con el neurotransmisor de la dopamina. Y ese neurotransmisor que precisamente también está implicado en algunas alteraciones, en algunos trastornos, perdón, como son la dependencia a múltiples sustancias psicoactivas, y donde cuando ya hay una alteración a nivel de este núcleo accumbens, que está en una parte precisamente del sistema límbico, hace que haya un sistema de recompensa y eso produzca un continuo y una generación continua de una producción de placer que al final llega a ser ya un placer tóxico, ¿no? Y que
hace y causa mucho daño a la persona y que evidentemente ya es por una dependencia. Entonces aquí vemos relacionados también todos estos neurotransmisores. Entonces, a raíz de eso, nosotros podemos seguir avanzando y vemos qué más ocurre dentro de lo que son nuestras vivencias afectivas. Nuestras vivencias afectivas, no nos olvidemos, como les había dicho en un inicio, que vienen relacionados con nuestros estados de ánimo y es algo interno, es propio de nosotros mismos. Entonces, aquí vemos el estado de ánimo, los sentimientos, las emociones, y en este último tiempo se ha hablado de las pasiones. Aquí vamos a ir a evaluar y a poder dar un significado a cada uno de estos. Pero antes de pasar a esto, yo les quiero mostrar un pequeño cortito de una parte de un video, ¿ya? Que no dura ni 3 minutos y posteriormente seguimos avanzando. Están observando, ¿no? En sus pantallas. Sí, doctora. Ya, muy bien. Ahorita se los... Ahora sí. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. ¡Sol de alegría! Fue increíble. Bueno, durante 33 segundos. Soy lista. ¡Oh, hola! ¿Podría a ver si arreglo esto? La central se fue llenando a partir de ahí. Estoy detectando un olor peligroso. Este es asco. Básicamente impide que Riley se envenene. ¡Brócoli! ¿Quieres probar de esto, papi? Este es ira. ¡Curva cerrada, no! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. La mayoría alegres. ¿Qué pasa? Tristeza. ¿Han hecho algo al recuerdo? ¿Lleva todo bien? Supongo. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? ¿Ha visto tanto eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señal amarillo. Está mirándonos. ¿Qué ha dicho? Lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. El colegio. ¿En serio? Es increíble. Por este pasamos de aquel piloto brasileño. El cole genial. ¿Vale? ¿Qué ibas a hacer como si nada? Ray. Oye, va todo bien. Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. No, el dedo no. Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. En paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alertados. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señor. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues. Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. Se acabó. A tu cuarto. Dedo levantado, dedo levantado. Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre.
Menudo desastre. ¿Dónde está? Es la memoria a largo plazo. Te puedes perder ahí dentro. ¡Sé positiva! Vale, sé positivamente que te vas a perder. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. Horrible. No, claro que no. Insufrible. Ya trabajaremos eso. Hoy no nos hemos muerto. Lo que yo llamo un éxito total. Y el cumpleaños aquí. Te pillé. Ojalá alegría estuviera aquí. Bueno, señoritas y jóvenes, ¿alguien ha visto esa película? Sí, doctora. Sí la vieron, ¿no? Intensamente. Bueno, precisamente en esa película, ¿y por qué se las puse? Es porque aquí se habla sobre las emociones, ¿no? Que precisamente es una parte de lo que implica la afectividad. Pero además de eso, porque nosotros, desde el momento en que empezamos a interactuar con el mundo externo, ya empezamos a tener emociones que son básicas. Entonces, dentro de estas emociones básicas están precisamente la ira, la alegría, la tristeza, la rabia, el asco, y posteriormente vamos incrementando más y más emociones. Además de que estos, si van a ir perdurando mucho más tiempo, seguramente ya lo vamos a ir cambiando de nombre y no se van a quedar como emociones, sino ya van a tener otro significado que ahorita vamos a ir a ver. Entonces, esto les comento que es parte de una vivencia afectiva. Estas emociones, las emociones que habíamos visto en este pequeño tráiler de esa película, son vivencias afectivas. Además del estado de ánimo. Vamos a iniciar con los estados de ánimo. El estado de ánimo principalmente se habla de que es un estado de ánimo psicológico, que generalmente es el que va a matizar durante un tiempo de periodo prolongado de nuestra vida, dando ciertos procesos que sean psíquicos, mentales y además que se mueva nuestro comportamiento en el lugar donde nosotros nos vamos a ir a relacionar. El humor acá es inmotivado, o sea que no se necesita que nos motiven, sino que nace eso. Brota desde lo más profundo de nuestro temperamento. Y cuando hablamos de nuestro temperamento estamos hablando de que no es parte de nuestro carácter, sino es algo innato que se da. Entonces nuestro estado de ánimo es una disposición que nosotros vamos a tener permanente. Podemos llegar con un estado de ánimo y con una actitud que precisamente sea la más agradable frente a nuestros compañeros en un día de clases que tal vez está lluvioso y que decimos vamos a ir con ese estado de ánimo y nos vamos a predisponer a hacer todo. Y tal vez las otras personas no están con ese mismo estado de ánimo. Entonces es algo propio y es algo innato, que es mucho más duradero. Vamos a seguir viendo qué más aparte de los estados de ánimo tenemos. Tenemos los sentimientos. Y acá los sentimientos tienen muchas características que vamos a ir a mencionar, pero una de las principales y que a mí particularmente es una de las que más me gusta hablar, hablando en general sobre la afectividad, es aquella respuesta que precisamente va hacia algo afectivo, hacia algún estímulo que sea tanto interno como externo, pero que tiene un tiempo mayor para reproducirse. Es decir, que es mucho más largo, que en el tiempo se prolonga mucho más tiempo, pero que al mismo tiempo es estable. Es decir, como es estable, es largo, va a durar mucho más tiempo. Pero que esto no se acompaña de ningún síntoma fisiológico. Por ejemplo, en un comienzo había hablado, ¿no es cierto? Como un ejemplo, el ponerse un poco rubicundo cuando uno tiene vergüenza. Entonces esto no ocurre acá. ¿Por qué? Evidentemente, como es estable, ha tardado mucho en desarrollarse, entonces son procesos que van a ser adquiridos y que son necesarios incluso para la socialización. Acá hay un autor que habla en la diapositiva que les estoy mostrando, Schneider, y dice que los sentimientos son estados del yo, que son pasivos.
que son vividos directamente como agradables o desagradables. Todo lo psíquico que no se puede poner en el mismo plano con los fenómenos de la conciencia del objeto ni con movimientos intuitivos y actos volitivos. Son las reacciones afectivas de poca intensidad, pero que son largos en el tiempo. Y es frecuente en las personas que somos adultas. Es decir, muy probablemente ya hemos atravesado esa fase de la juventud, de la adolescencia, estamos ya adquiriendo una madurez personal, queremos formar una carrera, tener una familia, en fin, ya hemos atravesado por todas esas épocas, entonces ya se adquieren más sentimientos que vivir tanto de emociones, porque casi las emociones son de los más jóvenes, de los que todavía están un poco más inestables en su vida. De esa manera podríamos llamar los sentimientos. Los sentimientos deben ser distinguidos también de las sensaciones. Hay un tema que se llama sensopercepción, y acá en la sensopercepción, dentro de lo que es la psicopatología, vamos a ir a ver posteriormente, pero ahí entran más que todo cómo nosotros percibimos cosas que pueden venir del exterior o de nuestra misma parte interna. Acá no vemos eso, pero sí deben ser separados de lo que es el afecto o los sentimientos y las emociones. Y acá los sentimientos son propios, como manifiesta esta diapositiva. Son los estados de yo, del yo cómo me encuentro. En cambio, las sensaciones van a ser de la percepción del ambiente o del propio cuerpo. Por ejemplo, según otro autor, Max, vemos que podemos tener los sentimientos como sensoriales, vitales, espirituales y psíquicos. Son, incluso espirituales es algo que recientemente se lo ha incluido, porque antes solamente se manifestaba en una forma sensorial, vital y psíquico. Pero acá ya podemos ver de que estos pueden ser localizados, difusos, modo de ser o reactivos. Esto voy a ir explicando a medida de que vayamos avanzando poco a poco, ¿ya? Los sentimientos sensoriales, por ejemplo, yendo o describiendo la anterior diapositiva, van a ser una conjunción de ¿qué? De aquellas sensaciones que se agrega a la vivencia, ya sea con un agrado o con un desagrado. Además de que estos están localizados en puntos del organismo. Por ejemplo, el dolor. El sentir dolor en alguna parte del cuerpo, entonces va relacionado con esta sensación. No hay intencionalidad, no hay intención, son actuales. Entonces, acá no hay ningún recuerdo sentimental o auténtico de ellos. El recuerdo del dolor no es lo mismo que sentir el dolor. Y además de esto que son puntiformes, es decir, sin continuidad de sentido. Son al menos afectados por la voluntad y están ligados a la sensación. Son estáticos. Estos no se van a mover y no van a trascender. Algo importante para tomar en cuenta. Además, pueden tener estos sentimientos vitales un carácter difuso, es decir, que estos sí se extienden por todo el cuerpo y no solamente en una determinada zona. Por ejemplo, esa sensación de estar cómodo o incómodo o sentirse relajado o sentirse tenso, entonces puede venir de estos sentimientos vitales. Van siempre ligados a lo que es el cuerpo. Yo no me siento cómodo, yo estoy muy tenso en este lugar, entonces casi siempre va el me expresado como algo que va a mi cuerpo. Estos sentimientos vitales son difusos y son ligados al cuerpo, son dinámicos. Nosotros los recordamos porque evidentemente son duraderos y además de esto que tienen una cierta intencionalidad. Los sentimientos psíquicos, no nos olvidemos que todo lo psíquico va ligado a lo que es la mente y el alma, entonces estos sentimientos ya van a ser más dirigidos y globales. Y los reactivos que van frente al mundo y al exterior, es el comienzo acá ya de la participación, yo activo, el yo hago. Entonces, este sentimiento de tipo activo no se liga a la percepción en sí misma, sino que de un modo específico al significado que tiene de lo que se está percibiendo. Entonces, como ven ustedes, hay características importantes que hay que tomar en cuenta. Como su carácter es intencional, determina que al responder a algún acontecimiento externo, sea
hagan valorándolo el trama de las perspectivas personales y los sentimientos psíquicos que no son una función del yo como tal, sino una modalidad del yo. En resumen, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de todo esto que vengo hablando? Que son dirigidos los sentimientos, son intencionados y una modalidad del yo activo dan el significado de lo que yo estoy percibiendo. Como que parece un poco para complicarse, ¿no? Pero nosotros nos mantengamos con un concepto donde los sentimientos van a ser esas movilizaciones afectivas que van a siempre acompañarse de estímulos que sean externos, de estímulos que sean internos y que al mismo tiempo tengan una duración mucho más larga durante el tiempo y tengan además que prolongarse a través de lo que uno está pensando y sean adquiridos, ¿ya? Voy a hacer un corte, jóvenes y señoritas, y los vuelvo a invitar porque ya me marca el reloj acá en la aplicación. Los vuelvo a invitar en unos minutitos, ¿ya? Ya, gracias, doctora.